Bueno, gracias. Buenos días, fríos días. Agradezco, como siempre, la invitación que me hace la maestra Karina para venir a compartir con ustedes uno de los temas que me fascinan, como todos los que afortunadamente en mis más de 30 años de docente e investigadora, pues siempre es un placer para mí comentar y ampliar, en mi caso también, estos temas que la verdad resultan inagotables. Bueno, hoy entonces dentro del tema de Corea, les quiero hablar, pues como el título lo dice, de los símbolos de la identidad nacional de Corea, que desde luego son elementos importantes para su iconografía, ¿verdad? Y para el diseño, para el arte, que son los temas que a ustedes les interesan. Esta flor llamada rosa de Sharon, por dar un nombre vulgar, a lo mejor ustedes la identifican con algún otro nombre, es la flor nacional de Corea. Por cierto, ¿saben cuál es la flor nacional de México? La dalia. Y bueno, 5 flores que México aportó al mundo. Ahí ya se complica. No, una seguro saben. La Nochebuena, el cempasúchil. ¿No? Es la que siempre se menciona, pero la bugambilia es de origen asiático, así como la azalia, la peonía. Bueno, otro, el girasol, es de origen mexicano, y el nardo, ¿cómo ven? Bueno, en Corea, cuyo nombre original Choson significa la tierra de la calma matutina, y de hecho fue un término, el de la calma matutina, difundido por Percival Lowell, un inglés que fue diplomático en Corea y de los primeros que llegaron, como pueden ver ahí, en las últimas décadas del siglo XIX, ¿no? Entonces, pequeño texto que tomé de ahí, que es lo que le inspira y de hecho les inspira a los coreanos también, ¿no? Y según sus mitos tradicionales, los herederos de los dioses, ya hablaremos un poco de algunos de ellos, que llegan al territorio y todo lo trajeron a sus recintos sagrados, ¿no? Incluso la naturaleza. Bueno, les incluyo una cronología para que tengamos idea de qué hablamos, de las fechas aproximadas. Como ven, a diferencia de China, pues la edad de bronce es como 3 milenios posterior,
estamos hablando hasta 1948 en general y de una cultura única que prevaleció en toda la península coreana, ¿no? Que pasó, como pueden ver en la cronología, por un periodo en que estuvo dividido en 3 reinos, después se unificaron y como ven, de 1910 a 1945 fue colonizado por Japón hasta la Segunda Guerra Mundial y después por pugnas entre Estados Unidos y Rusia, y la península quedó dividida. Y en 1948 se separan en Corea del Sur, que es la República de Corea, y es de la que hablaremos principalmente, ¿verdad? En cuanto a toda lo que se ha recopilado y conservado por investigadores ya en Corea, ¿no? Pero desde luego nos remitiremos a los orígenes y el desarrollo en general de la península coreana, ¿verdad? Solo para que tengan en mente esa división. Entonces, la península con la frontera que se estableció después del siglo X o XII con la unificación. Uno de los reinos, el reino de Goguryeo, abarcaba parte del norte de China. Perdón, olvidé incluir una para que vieran que era un poco más amplio, pero el río Yalu, que divide el territorio chino de la península coreana, es la frontera hasta ahora actual, aunque hoy en día sea a partir de la mitad de la península Corea del Norte y el resto Corea del Sur. Como ven, es un territorio muy montañoso y tiene una cadena de montañas, como pueden ver, que recorre prácticamente toda la costa hacia el este y que como en muchas culturas, la montaña, por ser el sitio más alto de la tierra y más cercano al cielo, ha sido un sagrado, ¿no? Las montañas, aún en las culturas prehispánicas de México también, ¿no? En este caso, precisamente por ese contorno que tiene, como pueden verlo en este esquema, se ha representado con el tigre, que es un símbolo, ya veremos ahora en varias pinturas populares de Corea, como hablaremos en un momento un poco más del tigre. En la parte donde inicia la cordillera en el norte se encuentra
la montaña más alta y sagrada de Corea. Y hablaremos de algunas de ellas nada más. Y como pueden ver, es un país también con muchos ríos, ¿no? Por ello, considerado el país de las montañas y los ríos. Les puedo decir que para que tengan una idea de la extensión territorial, Corea del Sur es equivalente al estado de Oaxaca, o sea, territorio pequeño, pero sin embargo, por la presencia de las montañas, valles y ríos, tiene también una gran diversidad geográfica y biológica. El tigre, y de hecho el que se considera como fundador del estado arcaico, y de ahí el ko de arcaico, Choson, que ya vimos el nombre de Corea que significa, que según la tradición se remonta al año 2333 antes de nuestra era, y es considerado como el protector y progenitor del pueblo coreano. En un momento veremos cuando se festeja hasta hoy en día, como de hecho en el calendario no es gregoriano, el 3 de octubre es fiesta nacional de Corea y que se remonta a la fundación mítica de Corea, no a la fiesta nacional de la fundación de Corea como la República, y se festeja tanto en Corea del Sur como Corea del Norte. Es el protector de todo el pueblo coreano, ¿verdad? Independientemente de la división actual. El mito, les menciono brevemente el mito, importante porque de ahí, como pueden ver en los puntos que toca el mito, surgen además elementos importantísimos de la identidad y de la iconografía. Siempre van a ver en las pinturas montañas, ¿no? Paektusan, como les decía, como la montaña más sagrada. Según el mito, el Dios supremo del cielo manda a la tierra para traer beneficios a todas las personas, que se lo subrayo porque es lema de Corea también, de Dynamic Korea, como se impulsan en Corea del Sur, que habrán oído. Siempre hacen alusión a que traen beneficios a todas las personas, ¿no? A toda la humanidad, de hecho. Y entonces el Hijo del Dios del cielo llega a la península trayendo 3 tesoros celestiales, que de hecho son los objetos rituales que se siguen usando hasta la actualidad en la
religión autóctona de Corea, de la cual hablaremos después, llamada Musok, y que ha sido conocida como chamanismo coreano, que tiene características muy peculiares, porque hoy en día hablamos de chamanismo para todo, ¿no? Y hay matices importantes, ya los veremos también. Al llegar a la tierra encuentra a un tigre y un oso que le piden que los convierta en seres humanos. Entonces, para ello tienen que pasar una prueba de miles de años consumiendo solamente ajos y la artemisa, que es una planta. Entonces, el oso persevera y al final es convertido en mujer, mientras que el tigre no logra sobrevivir el encierro y la dieta a la que es sometido y queda como el acompañante nada más de el que va a ser el rey del altar, porque el oso convertido en mujer le pide al Dios celestial que le conceda pues una pareja, como toda mujer quiere, ¿verdad? O quería, por lo menos. Ya algunas ya la pasamos muy bien sin, ¿verdad? Entonces el hombre, o sea, el rey del cielo, accede a ser su consorte y de su unión nace Tangun, ¿verdad? El progenitor del pueblo coreano, llamado el rey del altar, y será el jefe político y religioso, como vimos, fundador, por más de 1500 años. Y después de eso regresa a su lugar de origen, que sería la montaña sagrada donde descendió el Rey del Cielo, y se convierte San Shin, que es San montaña, Shin Dios, en el Dios de la montaña. Bueno, ahí tienen una pintura que, por cierto, se encuentra en Corea del Norte. Es moderna, ¿verdad? Pero ahí pueden ver los elementos del mito, ¿verdad? Y otra pintura simpática, ¿verdad? Donde tenemos al vencedor, ahí está con la planta de Artemisa también, y los ajos, fundamentales en la comida coreana, ¿no? No puede, sin ajo, para nada. Y la Artemisa, pues una planta medicinal usada hasta la actualidad y que también usan para hacer simbólicamente los chamanes ritos de purificación. Y bueno, una pintura muy moderna, ¿verdad? Donde aparecen como el oso convertido en mujer con el Rey del Cielo. En el momento de su unión aparece el tigre, y en la parte de arriba tienen el cráter de la montaña sagrada de Paektusan, que de hecho significa Paekdu, blanco, y que vamos a ver es un color muy importante en Corea. Como posiblemente sepan, en todo el este de Asia, tanto en China como en Corea y Japón, el color del luto es blanco,
no negro. Y tradicionalmente el color del vestido de novia es rojo. Entonces son también un símbolo, como tienen hasta arriba en la pintura, de el sol y la luna, ¿verdad? Lo masculino y lo femenino. Entonces, Tangun, que queda como en una de las pinturas originales, como el dios de la montaña y de hecho de todas las montañas de Corea. Entonces, en todas las pinturas, aunque puedan cambiar un poco la iconografía, como vamos a ver en un momento, se distingue el dios de la montaña porque va a estar siempre acompañado del tigre, ¿verdad? Y muchas de las montañas de Corea tienen granito en la cumbre. Por eso también los templos y pagodas que se van a construir con la llegada del budismo se conservan hasta la actualidad, no como en el caso de China y Japón, que tradicionalmente eran de madera y que han tenido a través de los siglos que restaurarse, pero no en el caso coreano. Entonces, en algún momento en el transcurso de la historia, se va a hacer una separación iconográfica entre Tangun, como el progenitor y fundador del estado antiguo de Corea, y como una de sus manifestaciones, Sanshin, o sea, el dios de la montaña, que generalmente, y esto por influencia china, se representa siempre como un anciano, ¿no? Porque supone que pasaron 1500 años hasta que se convirtió en el dios de las montañas. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de la montaña que es, como les decía, Paekdusan, la montaña de la cima blanca. Vimos el cráter hace un momento. Es, además de la más sagrada, pues la más alta de Corea. Y como les decía, ¿dónde se encuentra? En la parte más norte de la península, que de hecho marca la frontera con Corea, con China, ¿no? Y que hoy en día queda dentro de Corea del Norte. Entonces va a haber otra montaña sustituta en Corea del Sur, donde hacen la peregrinación los coreanos del sur, porque como ustedes saben, no hay acceso, por lo menos no desde Corea del Sur. Hubo por un lapso de tiempo corto, a mí me tocó en 2006 cuando fui, que abrieron la frontera y pudimos viajar desde Corea del Sur a Corea del Norte. Un autobús de extranjeros con 50 autobuses de coreanos del sur, que era la oportunidad que tuvieron de viajar a Corea del Norte. Y en muchos mapas lo van a ver como Mar de Japón. Entonces, Corea ha luchado mucho
por recuperar el nombre que ellos consideran desde antiguo tenía el mar del Este. Pekdusan, ya vimos la montaña, la rosa de Sharon, miles de millas de tierras de hermosas montañas y ríos, protegida por su pueblo, sabemos que es Sanchin, ¿verdad? O Tangun, ¿verdad? Que Corea, como el fuerte pino de Namsan. El pino, como en toda la región del este de Asia, es un árbol muy predominante en los bosques en el norte, es siempre verde. Por lo tanto, es un símbolo de larga vida, ¿verdad? Que siempre vamos a encontrar también iconográficamente en las pinturas, también como un símbolo de larga vida, ¿verdad? Bueno, ya lo leyeron, ¿verdad? Bello. Bueno, hablemos un poco entonces del tigre, ¿no? Que es el símbolo del espíritu indómito del pueblo coreano, a pesar de todas las dominaciones de los países vecinos de las que hemos hablado, ¿verdad? Y de hecho es el tigre siberiano, no el de Bengala, que es el que predomina en la India, por ejemplo. Por cierto, en gran campaña contra su extinción, ¿no? Porque prácticamente está en vías de extinción. El tigre, bueno, aquí tienen una bella pintura. Como les decía, es el símbolo. ¿Cuál sería el símbolo? ¿Qué animal? Como ustedes saben, en muchas sociedades y culturas del mundo, también, así como hay una flor, tienen un animal, el ícono que en México sería el águila, ¿verdad? Y así en China. No, mi hija, por amor de mí. Bueno, hoy en día podría ser el panda, ¿verdad? Pero no es. ¿Cuál es tradicionalmente? El dragón, no me digan que no, es lo primero que nos surge. A ver, en Japón, por ejemplo. Bueno, curiosamente, a diferencia de otros lugares, el ícono más representativo de Japón, no hoy en día, porque hoy en día es Godzilla, ¿no? Pero tradicionalmente el samurái, ¿no? El guerrero. Bueno, entonces el tigre, como vemos, aparece en sus mitos, sus leyendas, sus cuentos, es también venerado como deidad y en el arte. Por un lado, se le considera temible y peligroso, pero además como amoroso y juguetón, ¿verdad? Es venerado como señor de las montañas, donde como vivió hasta el siglo XX, hoy en día está extinto en Corea. Donde queda únicamente es en Siberia, su lugar de origen, ¿verdad? Pero ha desaparecido de Corea también. Y los coreanos dicen que mucho era
Claro, porque de algo tienen que culpar a los japoneses, entre otras cosas, ¿verdad? Porque eran afectos a la cacería, entonces contribuyeron. Pero también era temible y peligroso, que asaltaba, ahorita lo vamos a ver en una pintura, que asaltaba las aldeas en busca de alimento y mataba también, y en la montaña, o sea que también tuvieron que matarlo, ¿verdad? Bueno, entonces, precisamente por ese miedo que tenían a la bestia feroz que podía ser el tigre, en la pintura lo representan siempre, pues podríamos nosotros usar la palabra acá, se me ocurre ahorita cachondo, ¿verdad? Muy caricaturesco, irónico, ¿verdad? Y en todos los cuentos que hasta la actualidad las abuelas les cuentan a los nietos encantados, ¿verdad? Pues siempre empezaban así, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando los tigres fumaban largas pipas, y son las tradicionales de Corea y Japón también. Bueno, entonces aquí unas pinturas donde que ilustran algunos de los cuentos. No me voy a extender demasiado, si no, no acabo ni en una hora, ¿verdad? Pero bueno, entonces acá, por ejemplo, en la pintura donde los niños logran burlarse del tigre y que se sube al árbol para perseguirlo, pero los niños se bajan con la cuerda y el tigre que trata de bajar, pues la cuerda se rompe y cae en el caso que tenía preparado el tigre para los niños, pero el que cae ahí es él, ¿verdad? En la otra, por ejemplo, en la otra pintura, protegiendo a la mujer con el niño mientras el esposo hace las labores agrícolas, otro como benefactor, en este caso con el monje budista, o en esta pintura en muchos ritos funerarios que lleva a cabo el hijo, el primogénito. Todo es por vía paterna, incluso hasta recientemente, el siglo pasado, las mujeres podían acudir al entierro, pero tradicionalmente se quedaban en la casa, preparan la comida y todo, pero no participan en los ritos, ¿no? También era uno de los escudos de rango de los funcionarios de la corte durante la dinastía Joseon, como pueden ver acá, con otro de los sombreros tradicionales, en este caso de los eruditos, que eran funcionarios civiles, no los militares. Y como instrumento tradicional usado en los ritos confucianos hasta la actualidad,
con instrumentos como el carrillón de campanas. Ese es originario de China, pero que se sigue usando todos los años en los ritos confucianos para venerar a los ancestros. Bueno, y el tigre no podía faltar como el ícono de los Juegos Olímpicos de 1988, ¿no? Llamado Hodori, que viene del nombre Horangi, tigre, y Dori, niño, ¿no? Y este título de Horangi, de tigre, es el nombre del equipo nacional de Taekwondo, que por cierto es de origen coreano, como ya todos ustedes saben, porque luego siempre piensan que es arte marcial japonés, donde se transmiten los valores de cortesía, integridad, autocontrol y ese espíritu indomable que caracteriza al tigre, ¿no? Bueno, aquí tienen una imagen del taekwondo y lo que significa, ¿no? Y no podía faltar el tigre en las tumbas de los reyes, en este caso 2 reyes, desde luego como un ejemplo, reyes de la época de la dinastía Joseon, que les digo es la más larga y de la que existe mayor información y todo, porque además la capital se fundó en lo que es actualmente Seúl. La capital de la dinastía anterior, por ejemplo, la dinastía Goryeo, quedó cerca de la frontera del lado oeste, pero ya dentro de Corea del Norte. Y en la dinastía Goryeo predominó el budismo. También, como les digo, el Tangun es símbolo de Corea, de todo el pueblo coreano. Entonces, Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte, pues ha sido muy debatido por los arqueólogos si se la inventaron o realmente existen los vestigios de que fue la tumba de Tangun. Y como pueden ver, es una pirámide enorme y que está custodiada por el tigre, precisamente. El nacionalismo de Tangun, voy a hablar brevemente porque creo que me estoy extendiendo mucho y voy a la mitad. La religión del progenitor divino que se fundó a principio del siglo XX, y precisamente este nacionalismo y enarbolar a Tangun como el progenitor, como una reacción y reforzamiento de la identidad coreana ante la invasión japonesa. Y interesante por 2 cosas, porque establecieron la era de Tangun, que se remonta a 2333 años antes de Cristo,
y que sigue llevando como calendario alterno en Corea. O sea, estaríamos hablando, a ver, súmenle, 2.333 más 2019, estaríamos este año, a ver, las matemáticas rápidas. Sí, porque yo tengo de una fecha anterior. 4.000, ¿cuánto? 352. Exacto, entonces estamos en el año de Tangun también actual, y ahorita les voy a mostrar una imagen donde la fiesta nacional del Día de la Fundación se celebra el 3 de octubre, más de acuerdo al calendario, al 10º mes lunar, la fecha puede variar, pero como fiesta nacional es el 3 de octubre. Y pugnan por la reunificación pacífica de Corea, ¿verdad? Y es elemento importante de la única religión legítima, como les digo, el Musok o chamanismo coreano, porque después llega el budismo y el neoconfucianismo. Acá, por ejemplo, esta foto que tomé yo el día que se celebró la fundación de la nación, que, como ven ahí, en 2008 correspondía a 4.341 en el calendario de Tangun, ¿verdad? Y desde luego la imagen que ven ahí, pues está Tangun sentado con el fondo de la cima de la montaña más sagrada de Corea. También, como les digo, hay otra montaña en el sur que también se llama la Gran Montaña Blanca, donde se erigió un altar, ahorita lo vemos en la cima, el altar del Dios del Cielo, que fue decretado Monumento Nacional en 1991. El año que yo subí, creo que fue 2006, bueno, ahorita vemos otra, en el calendario lunar cayó en noviembre y, como pueden ver, hacía un buen frío. Acá lo tienen el 3 de octubre, que todavía no entra el invierno, la gente que llega al altar con el estandarte de Tangun y símbolos de Tangun. Así, cuando yo estuve, que en el mes lunar cayó el 23 de noviembre, solo estábamos en la cima algunas valientes mujeres coreanas, muchas de ellas chamanes, y yo era la única extranjera que llegué a la cumbre. Prueba tengo. Ahí las tienen, a varias de ellas. Y hay otra montaña de la Joya Preciosa, también está como muy cerca de Seúl, y en este caso el nombre hace alusión a la joya preciosa budista. Acá tienen la imagen donde también hay un altar de piedra, que es otro de los símbolos. Y el día de la
que se festeja como Día de la Apertura del Cielo, en la que baja el Hijo del Dios del cielo y después concibe a Tangun como el ancestro fundador. Él es venerado también en el confucianismo y con el traje tradicional de los confucianos, porque se venera a los ancestros, ¿no? Desde el ancestro fundador de Corea hasta los ancestros de cada una de las familias. Y como les decía, van vestidos de blanco. Y es otro, como se conocía también a los coreanos. Y como les dije, el blanco es el color del luto. Y cuando Corea se abre a Occidente desde mediados del siglo XIX, empezaron a llegar muchos extranjeros y coincidieron con el día en que murió el rey y uno de los últimos reyes antes de la invasión japonesa, y les tocó ver la procesión con el ataúd hacia el cementerio, y todos iban vestidos de blanco, ¿verdad? Entonces es un color importante. Entonces, como vimos, en la religión del progenitor divino tiene sus escritos sagrados, como pueden ver allá, y donde se venera como una trinidad también a el Dios creador, el maestro como el que desciende y trae los beneficios a la humanidad, y Tangun como el gobernante. Y pueden ver con la pintura de Tangun las 3 tablillas, alcanzan a ver, con el nombre póstumo de cada uno de los 3, el creador, el maestro y el gobernante, de los 3 dioses. Y como símbolo se representa Sam, significa 3, y es el gran absoluto en el que se unifica, y es un símbolo y son colores usados en Corea para representar el cielo, la tierra y el hombre, ¿no? Con un traje tradicional de Corea, y estos símbolos, y como el funcionario de la época de Joseon, esta, por ejemplo, la tomé yo de una agenda con el calendario anual que usan mucho en Corea, ¿no? Como símbolos de su identidad, y un símbolo iconográfico que desde luego tiene su origen en el taoísmo, donde ahí están representadas 2 comas nada más, el yin y el yang, ¿verdad? Y acá incluye los 3. Y esta es la portada del libro de texto, así que aunque sea un personaje mítico, ¿verdad?, pero es el progenitor del pueblo coreano, y en la historia de Corea todo lo que les platico lo aprenden los niños, ¿no? Y lo llaman el gran abuelo,
a Tangún, o sea que es fundamento importante. Aquí tienen, por ejemplo, diferentes timbres postales donde aparece Tangún, ¿no? Y elementos del mito, como pueden ver en las imágenes. Y ha sido en 2003, por ejemplo, este monumento está en Corea del Norte, en Pyongyang, la capital, en este caso donde se reunieron el 3 de octubre en 2003 para festejar el día de la fundación de Corea, como les digo, que festejan tanto en Corea del Norte como en el sur. Y esta frase la pronunció el presidente del Consejo norcoreano y, como ustedes saben, están en vías de reunificación. Muy polémica, según mis colegas politólogos especialistas de los temas. Está en veremos, porque Corea del Sur, como ustedes saben, es una potencia económica y tecnológica hoy en día, y que incluso ha rebasado en muchos aspectos tecnológicamente a Japón. Y Corea del Norte tiene una economía atrasada todavía, con muchos rezagos en educación, en desarrollo, en urbanización, etc. Y la reunificación implicaría como un retroceso en el avance económico en Corea del Sur para atender y unificar a la población en Corea del Norte. Y es un hecho histórico que pasó cuando se derrumbó el muro en Alemania, que le significó más entonces, en los 80s fue, más de 10 años de atraso y estancamiento hasta que lograron levantarse nuevamente, ¿no? Entonces, como les digo, o dicen mis colegas, pues está un poco polémico y problemática esa reunificación, ¿verdad? Además de una ideología diferente, comunista contra democrática, ¿no? Bueno, ¿cómo ando de tiempo? Faltan 7 minutos. 7. Bueno, entonces les hablo de otro símbolo importante que además tiene sus efectos prácticos importantes. Han oído hablar del ginseng, ¿verdad? Ahorita les muestro, es una raíz que se usa mucho en la medicina. Y los coreanos, bueno, aquí tienen a Sanchin representado como viejo, entregando la planta a un niño para que cure a su madre enferma, ¿no? Entonces, para los coreanos, el ginseng también hay chino, también hay japonés y de otros lugares, pero obviamente para los coreanos, para reforzar su identidad, consideran que el que crece silvestre, sobre todo, no cultivado y
comercializado para todo el mundo, es el más potente, ¿no? Porque confiere además inmortalidad. Ahí lo tienen, la planta, la raíz, la planta, y cómo se vende, porque hay diferentes tipos de ginseng, y lo venden también como té, ¿no? Y es un producto de exportación muy importante. Y de hecho no solo los coreanos, según los adictos al ginseng, dicen que el de mejores efectos es el coreano, ¿no? Y aquí lo tenemos, por ejemplo, en otra pintura de Sanshin con el tigre y el ginseng. Bueno, nada más para terminar, porque ya no puedo extenderme hablándoles del chamanismo coreano, pero es muy característico de Corea. Ahorita nada más les pongo la siguiente para dar por terminada la plática. Mushindo son las pinturas de las deidades, y hasta donde sé, y por varias colegas que han trabajado el chamanismo en el mundo, es el único tipo de chamanismo que, aunque tiene de origen siberiano, pero que desarrolla un panteón de deidades con pinturas que no tiene ningún chamanismo en el mundo. En el caso de los huicholes, que por cierto les doy el comercial, se acaba de inaugurar en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Si no lo conocen, está en Moneda 13, costado de Palacio, donde además de tener salas permanentes, entre otras de China, Corea y Japón, se acaba de inaugurar una exposición de la colección de Marina Anguiano, antropóloga, hija de Raúl Anguiano, el pintor, que ha dedicado más de 30 años a los huicholes. Se inaugura una exposición sobre los huicholes, ¿no? Con su colección privada. Además tenemos una de arte chino contemporáneo, de pinturas y esculturas, y para diciembre se va a inaugurar una ampliación de la sala de Corea con instrumentos tradicionales, pinturas de las religiones de Corea también, para que lo tomen en cuenta. Bueno, entonces, como ven, es el Musok, llamado chamanismo coreano, con los nombres que se usan. Hoy en día, más del 90% de los chamanes son mujeres, pero todavía, como pueden ver ahí, se encuentran algunos hombres, y son ritos que llevan mucho tiempo. Aquí, bueno, la imagen para que vean de cerca uno de los altares con las pinturas de los dioses principales que los chamanes invocan, y usan vestimenta específica de acuerdo con el dios que van a invocar. Sí. ¿Por qué es esta tendencia a que sean mujeres las chamanas? Originalmente eran en la mayoría hombres,
cuando llega el budismo a Corea, aunque no hay una amalgama, una integración, porque como ustedes saben, el budismo es no solo una religión, sino una actitud de vida que no confronta, que se adapta, no es como el cristianismo que llega, se impone y destruye. Entonces, muchos de los, incluyendo los reyes, los eruditos y los hombres, se convierten al budismo y entonces el chamanismo queda más en manos de las mujeres. Y esto a través de los siglos se fue incrementando porque cuando el neoconfucianismo se impone como la ideología dominante en la dinastía Joseon, es el neoconfucianismo sí reprime tanto al chamanismo como al budismo. Y aunque después, entonces, con la jerarquización muy estricta del neoconfucianismo, en que, como les decía, además de dar énfasis a los linajes patrilineales, y al hombre, la mujer queda relegada y sometida al hombre. Tradicionalmente la mujer estaba sometida primero al padre, después al esposo y después al hijo primogénito. Incluso no podía volver a casarse, ¿verdad? Y quedaba ya sometida al hijo primogénito también, ¿no? Entonces se prohíbe sobre todo el chamanismo, se estigmatiza porque al ir quedando ya más a manos de las mujeres era denigrado, ¿no? Y luego incluso desde mediados del siglo XIX, con la llegada de los misioneros católicos y protestantes, estigmatizaron como exorcismo, como superstición, e incluso en los censos, aunque se da libertad religiosa, el budismo resurge de que los coreanos sean cristianos, católicos o budistas, acuden a los chamanes para muchos ritos, ¿no? Como acá, y la gente no tiene por qué decir que se va a hacer una limpia, ¿verdad? Como tú vas, seguro, ¿sí? Aquí entre nos. Bueno, entonces esa es la razón histórica, ¿no? De por qué hoy más del 90% de hecho son mujeres, y aunque hay algunos hombres todavía, ¿no? Y bueno, ya termino. Nada más aquí pueden ver algunos de los símbolos que se utilizan en los altares. Les digo, es el único chamanismo en el mundo que tiene pinturas con sus dioses, además de diferencias muy importantes en sus ritos, que desde luego sería tema de otra plática que les hablara sobre esto. Pero además de las ofrendas de frutos que se les hace, que tienen un simbolismo especial también,